días, ¿cómo estáis? Hoy abrimos un nuevo capítulo interesantísimo, lleno de misterio y que tiene que ver con los grandes misterios esotéricos que se han ido acumulando a través de la historia en diferentes culturas. Muchos de estos misterios esotéricos se han perdido o han perdido su esencia, quedando solo hoy en día como consecuencia de una vida mucho más urbanita, más de ciudad, más mecánica, han quedado solo en libros, en algunos libros, algunos ya ni se leen. La esencia de esas cosas solo pueden ser rescatadas a través de autores muy antiguos que han sido traducidos a muchos idiomas y que nos permiten reconectar con muchas de las cosas que hacemos en este canal, como es el uso de la mente. Es el uso de la mente, es el uso de los mitos, de la simbología, es el empezar a entender visiones, apariciones y grandes misterios ocultos. Voy a hacer una serie de capítulos acerca de los grandes misterios esotéricos de la humanidad, donde va a aparecer la Atlántida, la esencia de la Cábala, el sufismo, Isis, el sol, los zodiacos, la tabla isíaca, Pitágoras, el simbolismo en el cuerpo humano, plantas, metales y piedras, magia ceremonial, cosmología, un montón de cosas, incluso el tarot, la simbología del tarot. Es un viaje alquímico por el que aparece Bacon, Shakespeare, el cristianismo místico, los indios americanos, un montón de cosas. Hoy comenzamos con los emisarios, que son los anunciantes, los anunciadores, los visionarios, los que han estado cubiertos de mucho misterio y a la vez de mucho misterio han estado condenados y ninguneados en muchos casos por la ciencia y por tantos otros esplendores de la evolución civilizatoria. ¿Dónde está aquel conocimiento divino que constituía el bien supremo? En la clase sacerdotal pagana, ha sobrevivido a la destrucción de los templos, sigue estando este conocimiento al alcance de la humanidad o yace enterrado bajo la hojarasca de siglos, sepultado dentro de los mismos santuarios que en otro tiempo se iluminaron con su esplendor. En Egipto, escribe Orígenes, los filósofos poseen un conocimiento sublime y secreto con respecto a la naturaleza de Dios. ¿Qué quería decir Juliano cuando hablaba de las iniciaciones secretas en los misterios sagrados del Dios de 7 rayos? ¿Que elevaba las almas a la salvación a través de su propia naturaleza? De los 7 rayos tenemos en la actualidad, desde 1945, a Connie Méndez, a Saint Germain. ¿Quiénes eran los benditos teurgos que conocían aquellas profundidades sobre las cuales Juliano no se atrevía a hablar? Si aquella doctrina privada siempre se ocultó a las masas, para las cuales se había inventado un código más sencillo, ¿no es bastante probable que los exponentes de todos los aspectos de la civilización moderna, la filosofía
o el filosófico, el ético, el religioso y el científico ignorasen el verdadero significado de estas teorías y los principios en los que se basaban sus creencias, las artes y las ciencias que la raza humana ha heredado de naciones más antiguas, ¿ocultan acaso tras su exterior agradable un misterio tan grande que solo el intelecto más iluminado consigue captar? ¿Lo que sería su trascendencia? Albert Pike, para apoyar sus afirmaciones, ha reunido pruebas más que suficientes para demostrar la excelencia de las doctrinas promulgadas por los misterios. Cita los escritos de San Clemente de Alejandría, de Platón, de Epicteto, de Proclo. Es más, de Proclo vamos a hacer un especial aquí, y de Platón también, y de la Atlántida. También habla de Aristófanes y de Cicerón, todos los cuales coinciden en alabar los elevados ideales de estas instituciones sagradas, de estos misterios. Después del testimonio rotundo de expertos tan acreditados como estos, no cabe ninguna duda razonable de que los iniciados de Grecia, Egipto y otros países antiguos poseían la solución correcta para los grandes problemas culturales, intelectuales, morales y sociales a los que, por no tener resueltos, se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. El oyente no debe interpretar que esta afirmación significa que la antigüedad había previsto y analizado todas las complejidades de la actual generación, sino más bien que los misterios habían desarrollado un método por el cual se entrenaba tanto la mente en las verdades fundamentales de la vida, que era capaz de hacer frente con discernimiento a cualquier emergencia que surgiera. De nuevo, la mente, el uso de la mente. Por consiguiente, el raciocinio se organizaba mediante un proceso sencillo de cultura mental, porque se afirmaba que, donde impera la razón, no puede haber incoherencia. Se sostenía que la sabiduría eleva al hombre a la condición de divinidad, un hecho que explica la afirmación enigmática de que los misterios transformaban a las bestias salvajes en divinidades. Y ahí, por ejemplo, tenemos la tabla de Cebes. Según una leyenda, la tabla de Cebes, un diálogo entre Cebes y Gerundio, se basaba en una tabla antigua que había en el templo de Cronos en Atenas o en Tebas, que ilustraba todo el progreso de la vida humana. El autor de la tabla de Cebes fue un discípulo de Sócrates que vivió en torno al 390 a.C. El mundo se representa como una gran montaña. De la tierra que hay en su base proceden miles de criaturas humanas que ascienden en busca de la verdad y la inmortalidad. Por encima de las nubes que ocultan la cima de la montaña está lo que quieren conseguir los seres humanos: la verdadera felicidad. Las figuras y los grupos están dispuestos de la siguiente manera: 1. La puerta del muro de la vida. 2. El genio o la inteligencia. 3. El engaño. 4. Las opiniones, los deseos y los placeres. 5. La fortuna. 6. Los fuertes. 7. La disolución, la lujuria, la insaciabilidad, la adulación. 8. El pesar. 9. La tristeza. 10. El sufrimiento. 11. La pena. 12. La ira o la desesperación. 13. La causa de la desgracia. 14. El arrepentimiento. 15. La opinión verdadera. 16. La opinión falsa. 17. La doctrina falsa. 18. Los poetas, los oradores, los geómetras, etc. 19. La disolución, la lascivia y la opinión. 20. El camino de la doctrina verdadera. 21. La continencia y la paciencia. 22. La doctrina verdadera. 23. La verdad y la persuasión. 24. La ciencia y las virtudes. 25. La felicidad. 26. El máximo primer placer del hombre prudente. 27. Los holgazanes y los descarriados. Son 27 enumeraciones, de las cuales un montón de ellas las hemos utilizado para trabajar, que son las emociones: tristeza, sufrimiento, pena, arrepentimiento, desgracia, opinión falsa, el hablar del otro, el endoctrinamiento,
la autoridad, la nuestra y la propia y la externa. La preeminencia de un sistema filosófico solo se puede determinar por la excelencia de sus productos. Los misterios secretos, han demostrado la superioridad de su cultura al dar al mundo mentes de tan abrumadora grandeza, almas de tal visión beatífica y vidas tan impecables que incluso después de siglos las enseñanzas de aquellos individuos siguen constituyendo los principios espirituales, intelectuales y éticos de la estirpe, es decir, del ser humano. Los iniciados de las diversas escuelas mistéricas del pasado en verdad forman una cadena de oro de superhombres y supermujeres que vinculan el cielo con la tierra. Son los eslabones de la cadena de oro homérica, con la que Zeus se jactaba de poder atar las distintas partes del universo con la cumbre del Olimpo. Sin duda, los hijos de Isis forman un linaje ilustre, fundadores de ciencias y filosofías y patronos de artes y oficios que, gracias a la trascendencia del poder que les ha concedido la divinidad, apoyan las estructuras de las religiones del mundo erigidas para rendirles homenaje. Aquí el asunto ha sido más la apropiación a través de instituciones y de poder de un lado oscuro de todos estos mensajes para el control del ciudadano. Aquellos maestros iniciados, fundadores de doctrinas que han moldeado las vidas de incontables generaciones, dan fe de una cultura espiritual que siempre ha existido y siempre existirá como institución divina en el mundo de los hombres. Quienes representan un ideal que escapa a la comprensión de las masas debe hacer frente a la persecución de la multitud reflexiva, que carece del idealismo divino que inspira el progreso y del raciocinio que separa infaliblemente lo verdadero de lo falso. Por consiguiente, la suerte del maestro iniciado casi siempre es desdichada. Pitágoras fue crucificado e incendiaron su universidad. A Hipatia la hicieron bajar de su carro y la descuartizaron. El recuerdo de Jacques de Molay sobrevivió a las llamas que lo consumieron. Savonarola fue quemado en la plaza de Florencia. A Galileo lo obligaron a retractarse de rodillas. Giordano Bruno fue quemado por la Inquisición. Roger Bacon se vio obligado a llevar a cabo sus experimentos en la intimidad de su celda y a dejar su conocimiento oculto en clave. Dante Alighieri murió exiliado de la ciudad a la que amaba. Francis Bacon sobrellevó con paciencia el peso de la persecución. Cagliostro fue el hombre más vilipendiado de la era moderna. Todo ese linaje ilustre da fe interminable de la inhumanidad del hombre con el hombre. El mundo siempre ha sido propenso a aclamar a los imbéciles y a calumniar a sus pensadores. Repito, el mundo siempre ha sido propenso a aclamar a los imbéciles y a calumniar a los pensadores. En este canal hablamos mucho de la diferencia entre ignorancia e imbecilidad. Ignorancia tiene recuperación, porque es no conocer. Reconozco que no sé, aprendo. La imbecilidad es la persistencia, el no aprender. Solo hay que mirar un poquito el mundo. De vez en cuando se producen excepciones notables, como en el caso del conde de Saint-Germain, que hablaremos después, un filósofo que sobrevivió a sus inquisidores y que gracias a la mera trascendencia de su genialidad alcanzó un puesto de relativa inmunidad. Sin embargo, ni siquiera tan ilustre conde, cuyo intelecto iluminado fue digno del homenaje del mundo, se libró de ser tildado de impostor, charlatán y aventurero. De esta larga lista de hombres y mujeres inmortales que han representado la sabiduría antigua ante el mundo, se han elegido tres. He elegido tres como ejemplos destacados para estudiarlos en más detalle. La primera es la filósofa más ilustre de todos los tiempos. El segundo es el hombre más calumniado y perseguido desde el comienzo de la era cristiana. Y el tercero es el exponente moderno, mejor y más brillante de aquella sabiduría antigua. Hipatia, Cagliostro y Saint-Germain. Vamos a empezar con Hipatia. Desde la cátedra de filosofía que antes había ocupado su padre, el matemático Teón, la inmortal Hipatia
fue durante muchos años la figura principal de la escuela neoplatónica alejandrina. Famosa tanto por la profundidad de su saber como por el encanto de su personalidad, adorada por los habitantes de Alejandría y consultada con frecuencia por los magistrados de la ciudad, esta noble mujer destaca en las páginas de la historia como la más grande de los mártires paganos, discípula particular del mago Plutarco y versada en las profundidades de la escuela platónica. Hipatia eclipsó con su argumentación y su estima pública a todos los defensores de las doctrinas cristianas del norte de Egipto. Aunque sus escritos desaparecieron cuando los musulmanes quemaron la biblioteca de Alejandría, de las declaraciones de otros autores contemporáneos se pueden extraer algunos indicios de su naturaleza. Resulta evidente que Hipatia escribió un comentario sobre las aritméticas de Diofante, otro sobre el canon astronómico de Ptolomeo y otro más sobre el Tratado de las Cónicas de Apolonio de Perga. Sinesio, obispo de Ptolemaida y gran amigo suyo, le escribió para que lo ayudara a construir un astrolabio y un hidroscopio. Los eruditos de muchas naciones reconocían la trascendencia de su intelecto y acudían en tropel a la academia en la que ella enseñaba. Varios escritores han atribuido a las enseñanzas de Hipatia un espíritu cristiano. En realidad, ella disipó el velo del misterio del que se había rodeado el nuevo culto y disertaba con tanta claridad sobre sus principios más complicados que muchos de los nuevos conversos al cristianismo renunciaron a su fe para convertirse en discípulos suyos. Hipatia no solo demostró de forma categórica el origen pagano del cristianismo, sino que desenmascaró los supuestos milagros que los cristianos proponían como muestra del favor divino al demostrar las leyes naturales que controlaban tales fenómenos. En aquella época, el patriarca de Alejandría era Cirilo, que posteriormente se hizo famoso como fundador de la doctrina de la Trinidad cristiana y fue canonizado por su fervor. Como veía en Hipatia una amenaza constante a la promulgación de la fe cristiana, él fue, al menos de forma indirecta, la causa de su trágico fin. A pesar de todos los esfuerzos posteriores por exonerarlo del estigma de su asesinato, no cabe duda de que no hizo ningún esfuerzo por impedir aquel crimen tan inmundo y brutal. El único atisbo de excusa que se podría ofrecer en su defensa es que, enceguecido por el fanatismo, Cirilo consideraba a Hipatia una hechicera aliada del demonio. En contraste con la excelencia general del resto de sus obras literarias, destaca la descripción pueril que hace Charles Kingsley del carácter de Hipatia en su libro homónimo. Sin excepción, las escasas referencias históricas a aquella filósofa virgen dan fe de su virtud, su integridad y su devoción absoluta a los principios de la verdad y el derecho. Vamos a hablar ahora del martirio de Hipatia. Bien se ha dicho de Hipatia que fue la estrella más brillante en toda la constelación del neoplatonismo y la figura más entrañable de la época alejandrina de la filosofía. Eliphas Levi escribe de Hipatia que sus virtudes la hubiesen llevado a la fuente bautismal, pero murió como mártir por la libertad de conciencia, cuando allí atentaron y la arrastraron. Hipatia fue uno de aquellos pocos pensadores que no pudieron dejar de estimar con precisión los valores comparativos tanto de los pensamientos como de las cosas. Su claridad de percepción forjó su ruina, ya que vivió en una generación que no tenía concepto de la sencillez de la verdad. En la actualidad estamos en el mismo lugar. El mundo le teme a una mente que piensa más rápidamente y con más precisión que su propia mente. Este intelecto se destruye en la autoprotección. Por lo tanto, pensar es ser perseguido por los que no piensan. Tener visión es ser odiado por los que no la tienen. Ser sabio es ser injuriado por los necios. Por miles de años, los hombres han trabajado bajo la ilusión de que la verdad puede destruirse asesinando a aquellos que buscan otorgársela al mundo. Pero las verdades sublimes de la filosofía están más allá del alcance de la mortalidad, y en cada época éstas renacen en los héroes que se levantan para seguir promoviéndolas. Sin embargo,
Aunque la escuela neoplatónica ha desaparecido como institución, esta continúa viviendo como un espíritu y ahora domina las fuerzas que una vez buscaron destruirla. El método más seguro de perpetuar una idea es hacer un mártir de su primer promulgador, ya que en el corazón del hombre hay algo que reconoce y respeta el valor y la convicción de aquellos que mueren por sus principios. Muchas de las más grandes religiones y filosofías del mundo habrían dejado de existir si sus fundadores no hubiesen tenido un trágico fin. Aunque ahora solo está disponible la información más escasa con relación a su vida y enseñanzas, Hipatia sobresale en las páginas de la historia como la mujer que ha sufrido una de las muertes más crueles e indignantes a las que se ha sometido cualquier mártir. Si bien es cierto que se puede absolver a las mejores cabezas de la cristiandad de aquella época de la acusación de partícipes criminis, es decir, de participar en los crímenes, a los líderes, sin lugar a dudas, el odio implacable de Cirilo se contagió a los miembros más fanáticos de su fe, en particular a un grupo de monjes del desierto de Nitria, que encabezados por Pedro el Lector, un hombre salvaje e ignorante, menos mal que se llamaba Lector, atacaron a Hipatia en plena calle cuando se dirigía de la academia a su casa. Hicieron bajar a la mujer indefensa de su carro y la condujeron al Cesáreo, donde la desnudaron, golpearon con palos hasta eliminarla. Y a continuación, la cosa es tan salvaje que yo creo que no vale la pena ni que la recite. Y así murió en el año 415 la mayor iniciada de la antigüedad, y con ella cayó también la escuela neoplatónica de Alejandría. Es probable que el recuerdo de Hipatia perdure en la agiolatría de la Iglesia Católica en la persona de Santa Catalina de Alejandría. Y esta es la primera, o el primer personaje del que hemos hablado, del que vamos a hablar, del que voy a hablar, en estos grandes misterios esotéricos, los emisarios. Hipatia es una de las primeras. El siguiente es el conde de Cagliostro y el siguiente y último es el conde de Saint Germain. El conde de Cagliostro. El divino Cagliostro, en un momento dado el ídolo de París y por poco después un prisionero solitario en las mazmorras de la Inquisición, pasó como un meteorito por la faz de Francia. Según las memorias que escribió mientras estuvo confinado en la Bastilla, Alexandro Cagliostro nació en Malta de una familia noble, pero desconocida. Se crió y estudió en Arabia bajo la tutela de Altotas, un hombre muy versado en diversas ramas de la filosofía y la ciencia, y también un maestro de las artes trascendentales, la mente. Si bien los biógrafos de Cagliostro por lo general se burlan de esta versión, no proponen en su lugar ninguna solución lógica como origen de su magnífica previsión de conocimiento arcano. El conde Cagliostro es descrito como un hombre no muy alto, pero de hombros anchos y pecho profundo. Su cabeza, que era grande, estaba abundantemente cubierta con cabello negro, ondulado, peinado hacia atrás desde su ancha y noble frente. Sus ojos eran negros y muy brillantes, y cuando hablaba con gran sentimiento sobre algún tema profundo, las pupilas se dilataban, sus cejas se elevaban y movía su cabeza como un león melenudo. Sus manos y pies eran pequeños, un indicativo de su noble nacimiento, y su total comportamiento era de dignidad y estudio. Estaba lleno de energía y podía realizar una gran cantidad de trabajos. Vestía fantásticamente, daba tan libremente de un inagotable bolso que recibió el título de padre de los pobres. No le aceptaba nada a cualquier persona y se mantenía en magnificencia en un templo y palacio combinado en la Rue de la Soudière. Según su propia declaración, fue iniciado en los misterios por nada menos que el conde de Saint Germain. Viajó por todo el mundo y en las ruinas de la antigua Babilonia y Nínive descubrió a hombres sabios que entendían todos los secretos de la vida humana.
Fue calificado de impostor y charlatán. Decían que sus milagros eran juegos de manos y hasta de su generosidad se sospechaba que tenía segundas intenciones. No cabe duda de que el conde de Cagliostro ha sido la persona más calumniada de la historia moderna. La desconfianza, y de esto escribe Trowbridge, que siente, inspira en el misterio y la magia convinieron a Cagliostro con su personalidad fantástica, en blanco fácil de la calumnia. Tras haber sido acribillado a improperios hasta dejarlo irreconocible, digamos que el prejuicio, hijo adoptivo de la calumnia, se dedicó a lincharlo. Durante más de un centenar de años, su personalidad ha estado suspendida de la horca de la infamia y los esbirri de la tradición han lanzado una maldición sobre quien quiera que intentara bajarla de ahí. Debe su fama a su destino. La historia no lo recuerda tanto por lo que hizo, sino más bien por lo que le hicieron. Según la creencia popular, el verdadero nombre de Cagliostro era Giuseppe Balsamo y había nacido en Sicilia. Sin embargo, recientemente ha surgido la duda de si esta creencia se ajusta a los hechos, aunque se podría demostrar, al menos en parte, que las diatribas acumuladas contra el desdichado conde iban dirigidas al hombre equivocado. Giuseppe Balsamo nació en 1743 de padres honrados pero humildes. Dice, desde su infancia manifestó tendencias egoístas, despreciables e incluso criminales, y tras una serie de aventuras desapareció. Trowbridge presenta pruebas suficientes de que Cagliostro no era Giuseppe Balsamo, con lo cual se deshace de la peor acusación contra él. Tras haber pasado 6 meses en la prisión de la Bastilla, Cagliostro fue exonerado en el juicio de cualquier implicación en el robo del famoso collar de la reina, y más adelante se demostró que en realidad había advertido al cardenal de Rohan del delito que se cometería. No obstante, a pesar de que el tribunal francés lo declaró inocente, con la intención de vilipendiar a Cagliostro, un pintor más talentoso que inteligente pintó un cuadro en el que aparecía con el collar fatídico en la mano. El juicio de Cagliostro ha sido llamado el prólogo de la Revolución Francesa. La intensa animadversión contra María Antonieta y Luis XVI que originó aquel juicio estalló después con el desastre del reinado del terror. En su folleto titulado Cagliostro y sus ritos egipcios, Henry Evans también defiende con habilidad a aquel hombre tan perseguido de las infamias vinculadas injustamente con su nombre. Quienes han investigado con sinceridad los hechos en torno a la vida y la misteriosa muerte de Cagliostro defienden la opinión de que las mentiras que circulaban en su contra pueden tener su origen en las maquinaciones de la Inquisición, que de esta forma pretendía justificar su persecución. La acusación fundamental contra Cagliostro era que había intentado fundar una logia masónica en Roma, nada más. Todas las demás acusaciones son posteriores. Por algún motivo no revelado, el Papa conmutó la pena de Cagliostro por la de cadena perpetua, la pena de muerte por la de cadena perpetua, lo cual demuestra por sí mismo la consideración que le tenían incluso sus enemigos, si bien se cree que su muerte se produjo varios años después en un calabozo de la Inquisición en el castillo de San Leo. Es muy poco probable que así fuera. Se rumorea que huyó y, según una versión muy significativa, se refugió en la India, donde sus talentos recibieron la apreciación que le negaron en una Europa tan politizada. Después de crear un rito egipcio, Cagliostro anunció que, puesto que las mujeres habían sido admitidas a los misterios antiguos, no había motivo para excluirlas de las órdenes modernas. La princesa de Lamballe aceptó gentilmente el cargo de maestra de honor de su sociedad secreta, y en la velada de su iniciación estuvieron presentes los principales miembros de la corte francesa. La celebración fue tan brillante que llamó la atención de las logias masónicas de París, cuyos representantes manifestaron un deseo sincero por comprender los misterios masónicos. Eligieron como portavoz al docto orientalista Kurt de Gebelin e invitaron al conde de Cagliostro a asistir a una conferencia para contribuir a clarificar una serie de cuestiones importantes con respecto a la filosofía masónica. El conde aceptó la invitación. El 10 de mayo de 1785, Cagliostro asistió a la conferencia convocada a tal fin
y su fuerza y su sencillez le granjearon de inmediato la opinión favorable de toda la concurrencia. Bastaron apenas unas cuantas palabras para que Kurt de Gebelin se diera cuenta de que no estaba hablando con un mero colega, sino con alguien muy superior a él. Enseguida Cagliostro pronunció un discurso que resultó tan inesperado, tan diferente de lo que habían escuchado los reunidos hasta entonces, que todos se enmudecieron de asombro. Cagliostro declaró que la Rosa Cruz era el símbolo antiguo y auténtico de los misterios, y tras una breve descripción de su simbolismo original, se puso a analizar el significado simbólico de las letras y predijo ante la Asamblea el futuro de Francia, de una forma gráfica que no dejó lugar a dudas de que el orador era un hombre perspicaz y con un poder sobrenatural. Mediante una distribución curiosa de las letras del alfabeto, Cagliostro predijo en detalle los horrores de la inminente revolución y la caída de la monarquía y describió minuciosamente el destino de los distintos miembros de la familia. También profetizó la llegada de Napoleón y el comienzo del primer imperio. Hizo todo esto para demostrar lo que se puede conseguir por medio de un conocimiento superior. Posteriormente, cuando fue arrestado y enviado a la Bastilla, Cagliostro escribió en el muro de su celda el siguiente mensaje críptico, que cuando se interpreta quiere decir: en 1789, la Bastilla asediada será demolida por vosotros el 14 de julio de arriba abajo. Cagliostro fue el representante misterioso de los caballeros templarios, el iniciado Rosacruz, de cuya espléndida sabiduría da fe la profundidad del rito egipcio de la masonería. Por consiguiente, el conde de Cagliostro sigue siendo uno de los personajes más extraños de la historia. Sus amigos creen que ha vivido desde siempre y que participó en las bodas de Caná, mientras que sus enemigos lo acusan de ser el diablo en persona. Alejandro Dumas describe con habilidad su capacidad profética en El collar de la reina. El mundo, al que pretendía servir a su extraña manera, no lo aceptó, sino que, a lo largo de los siglos, ha seguido persiguiendo de forma implacable hasta la memoria de aquel adepto ilustre que, incapaz de llevar a cabo la gran labor que tenía entre sus manos, se hizo a un lado para favorecer a un compatriota suyo que lo consiguió, el conde de Saint-Germain. Y aquí vamos a empezar con el último de estos emisarios, que es el conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain. Un personaje que conoceréis y mucho a través de Connie Méndez. Y muchos de los libros que ella escribió por contactos con el conde de Saint-Germain. Hace unos días hicimos un vídeo práctica del libro de oro de Saint-Germain. Hemos hecho ya 2 vídeos acerca de eso. Interesantísimos. Y así vamos a continuar ahora con este relato último de grandes misterios esotéricos, los emisarios. Durante la primera parte del siglo XVIII apareció en los círculos diplomáticos europeos la personalidad más desconcertante de la historia, un hombre cuya vida se acercaba tanto a ser sinónimo de misterio que el enigma de su verdadera identidad resultaba tan insoluble para sus contemporáneos como lo ha sido para los investigadores posteriores. El conde de Saint-Germain era reconocido como el erudito y lingüista más destacado de su época. Sus logros versátiles abarcan desde la alquimia y la historia hasta la poesía y la música. Tocaba varios instrumentos musicales con gran maestría, y entre sus numerosas composiciones figura una ópera breve. También fue un pintor de una habilidad poco común y se cree que los notables efectos luminosos que creaba en el lienzo se debían a que mezclaba madreperla en polvo con sus pigmentos. Se ha distinguido en todo el mundo por su aptitud para reproducir en sus pinturas el brillo original de las piedras preciosas que aparecían en los trajes de sus modelos. Sus conocimientos lingüísticos rondaban lo sobrenatural. Hablaba alemán, inglés, italiano, portugués, español, francés, con acento piamontés, griego, latín, sánscrito, árabe y chino, con tanta fluidez
que en cada país que visitaba lo tomaban por autóctono. Era ambidiestro hasta tal punto que podía escribir el mismo artículo con las dos manos al mismo tiempo. Cuando después se ponían los dos trozos de papel con una luz por detrás, lo escrito en una hoja cubría con exactitud, letra por letra, lo escrito en la otra. También era conocido como príncipe Rákóczi de Transilvania. El gran iniciado que se autoproclamó conde de Saint-Germain no debe de ser confundido con el general francés del mismo nombre, ya que el hombre maravilla, como a veces se le llamaba a M. de Saint-Germain, no era un descendiente de la familia francesa. La teoría, formulada de que él era un judío portugués, ha sido descartada por insostenible. La conclusión más razonable con relación a su nacimiento es que él era el hijo legítimo de Franz Leopold, príncipe Rákóczi de Transilvania. De hecho, el conde de Saint-Germain apareció en Leipzig en 1777 como príncipe Rákóczi. Él también le admitió al príncipe Karl de Hesse ser el hijo del príncipe Rákóczi y ser criado y educado por el último duque de Medici. La naturaleza contradictoria de la información relacionada al conde de Saint-Germain está impresionantemente evidenciada por varias inconsistencias cronológicas. En general, se cree que este misterioso adepto nació en 1710, pero la condesa de Guerchy dijo que ella lo había visto durante ese año en Venecia y que él parecía tener entre 45 a 50 años de edad para esa época. Aunque el registro de la iglesia de Eckforde contiene un récord de su muerte en 1784, se sabe que fue visto en varias ocasiones posteriores a esa fecha, asistiendo a una conferencia masónica en 1785 y siendo reconocido en Venecia en 1788. La última mención histórica del conde de Saint-Germain fue en 1822, cuando se presume que estaba a punto de embarcar hacia la India. Como historiador, el conde de Saint-Germain poseía un conocimiento asombroso de todo lo que había ocurrido en los 2000 años anteriores y en sus recuerdos describía con gran lujo de detalles acontecimientos de siglos anteriores en los que había desempeñado un papel importante. Colaboró con Mesmer en el desarrollo de la teoría del mesmerismo y es muy probable que en realidad fuese el descubridor de dicha ciencia. Sus conocimientos de química eran tan profundos que era capaz de suprimir las fallas de los diamantes y otras piedras preciosas y en realidad así lo hizo, a petición de Luis XV, en 1757. También era reconocido como un crítico de arte sin parangón y a menudo lo consultaban acerca de pinturas atribuidas a los grandes maestros. Madame de Pompadour dio fe de que poseía el legendario elixir de la vida porque ella declaraba, que él había regalado a una dama de la corte cierto líquido inestimable que había tenido el efecto de conservar su vivacidad juvenil y su belleza 25 años más de lo habitual. La extraordinaria precisión de sus profecías lo hizo acreedor de no poca fama. Predijo para María Antonieta la caída de la monarquía francesa y también fue consciente del desdichado destino de la familia real varios años antes de que se produjera la revolución. Sin embargo, la prueba suprema del genio del conde fue su perspicacia para captar la situación política europea y la habilidad consumada con la que eludió las ofensivas de sus adversarios diplomáticos. Trabajó como agente secreto para varios gobiernos europeos, incluido el francés, y en todo momento llevaba cartas credenciales que le daban acceso a los círculos más exclusivos. En su excelente monografía El conde de Saint-Germain, El secreto de los reyes, la señora Cooper Oakley enumera los principales nombres por los que se hizo pasar esta persona increíble entre 1710 y 1822. Durante este periodo, escribe la autora, tenemos a Monsieur de Saint-Germain como el marqués de Montferrat, el conde de Belamarre o Aymar en Venecia, el Chevalier Sonin en Pisa, el Chevalier Weldon en Milán y Leipzig, el conde Soltykov en Génova y Leghorn, Graf Tasarogui, el príncipe Rákóczi
y el conde de Saint-Germain en París, La Haya, Londres y San Petersburgo. Resulta evidente que Messier de Saint-Germain adoptó todos estos nombres para poder cumplir su labor de agente secreto político, que fue, suponen los historiadores, la principal misión de su vida. Se ha descrito al conde de Saint-Germain como de mediana estatura, cuerpo bien proporcionado y facciones regulares y agradables. Tenía la tez algo morena y el cabello oscuro, aunque a menudo se lo empolvaba. Vestía con sencillez, por lo general de negro, pero la ropa le sentaba bien y era de calidad inmejorable. Aparentemente le obsesionaban los diamantes y los llevaba no solo en anillos, sino también en el reloj y la cadena, la caja de rapé y en sus hebillas. En una ocasión un joyero calculó que las hebillas de sus zapatos valían 200.000 francos. En general, se representa al conde como un hombre de mediana edad, sin arrugas y sin ningún trastorno físico. No comía carne ni bebía vino. En realidad, pocas veces comía en presencia de terceros, pocas o ninguna, diría yo, aunque algunos nobles de la corte francesa le consideraban un charlatán y un impostor. Luis XV reprendió con severidad a un cortesano que hizo un comentario despreciativo acerca de él. La elegancia y la dignidad que caracterizaban su conducta, junto con su perfecto control de cada situación, daban fe del refinamiento y la cultura innatos de alguien que estaba en su ambiente. Aquella persona extraordinaria tenía, además, la sorprendente e impresionante habilidad de adivinar, hasta los más mínimos detalles, las preguntas que le harían incluso antes de que se formulasen. Mediante algo similar a la telepatía, también era capaz de sentir cuándo era necesaria su presencia en alguna ciudad o estado lejanos, y también se tiene constancia de que tenía el hábito asombroso no solo de aparecer en sus propios aposentos y en los de sus amigos sin recurrir al formalismo de usar la puerta, sino también de salir de ellos de la misma forma. En sus viajes, Messier de Saint-Germain recorrió numerosos países. Durante el reinado de Pedro III estuvo en Rusia. Entre los años 1737 y 1742 estuvo en la corte del Shah de Persia como invitado de honor. Acerca de sus correrías, una Birch escribe lo siguiente: los viajes del conde de Saint-Germain abarcaban un periodo de muchos años y una gran variedad de países, de Persia a Francia y de Calcina a Roma. Era conocido y respetado. Horace Walpole habló con él en Londres en 1745. Clive lo conoció en India en 1756. Madame de Adhemar afirma que lo vio en París en 1789, 5 años después de su supuesta muerte, mientras que otras personas pretenden haber conversado con él a principios del siglo XIX. Gozaba de confianza e intimidad con los monarcas europeos y tenía el honor de ser amigo de muchas personas distinguidas de todas las nacionalidades. Hasta se le menciona en las memorias y las cartas de aquella época, y siempre como un hombre misterioso. Federico el Grande, Voltaire, Madame de Pompadour, Rousseau, Chatin y Walpole, todos ellos lo conocieron en persona. Compiten entre sí en cuanto a la curiosidad sobre sus orígenes. Sin embargo, durante las numerosas décadas en las que estuvo delante del mundo, nadie logró descubrir por qué apareció como agente jacobita en Londres, como conspirador en San Petersburgo, como alquimista y entendido en cuadros en París o como general ruso en Nápoles. Una y otra vez se levanta el telón que envuelve sus acciones y se nos permite verlo tocando el violín en la sala de música de Versalles, cotilleando con Horace Walpole en Londres, sentado en la biblioteca de Federico el Grande en Berlín o dirigiendo reuniones iluministas en cuevas a orillas del Rin. En general, el conde de Saint-Germain ha sido considerado una figura importante en las primeras actividades de los masones, a pesar de los esfuerzos reiterados, probablemente con segundas intenciones, por desacreditar su filiación masónica, de los cuales encontramos un ejemplo en un relato que se publicó en la tradición secreta de la masonería de Arthur Waite. Este autor, después de hacer varios comentarios despectivos sobre él, añade a su artículo la reproducción de un grabado de otro conde de Saint-Germain. Aparentemente no podía distinguir al gran iluminista del general francés. Falta aún determinar,
fuera de toda duda que el conde de Saint-Germain no solo era masón, sino también templario. De hecho, en sus memorias, Cagliostro declara directamente que fue iniciado por Saint-Germain en la Orden de los Caballeros Templarios. Muchos de los personajes ilustres con los que se relacionaba el conde de Saint-Germain eran masones distinguidos y se han conservado suficientes documentos acerca de las discusiones celebradas para demostrar que era un maestro de la tradición masónica. También resulta bastante seguro que estaba relacionado con los Rosacruces y es posible que en realidad fuera el director de esta orden. El conde de Saint-Germain estaba muy familiarizado con los principios del esoterismo oriental, practicaba el sistema de meditación y concentración oriental y en muchas ocasiones se lo había visto sentado con los pies cruzados y las manos flexionadas en la postura de un Buda hindú. Tenía un refugio en pleno Himalaya al que se retiraba de vez en cuando para alejarse del mundo. Una vez anunció que permanecería en India 85 años y que después regresaría al ámbito de sus labores europeas. En varias oportunidades reconoció que obedecía las órdenes de un poder superior y mayor que él mismo. Lo que no dijo es que aquel poder superior era la escuela mistérica que lo había enviado al mundo para cumplir una misión determinada. El conde de Saint-Germain y Sir Francis Bacon son los dos principales emisarios enviados al mundo por la hermandad secreta en los últimos 1000 años. Repito, el conde de Saint-Germain y Sir Francis Bacon son los dos principales emisarios enviados al mundo por la hermandad secreta en los últimos 1000 años. El escritor teosófico Francis Udny cree que el conde de Saint-Germain no era hijo del príncipe Rákóczi de Transilvania, sino que por su edad no podía ser otro que el propio príncipe, del cual se sabía que era de naturaleza mística y profundamente filosófica. El mismo autor cree que el conde de Saint-Germain pasó por la muerte filosófica como Francis Bacon en 1626, como François Rákóczi en 1735 y como conde de Saint-Germain en 1784. También piensa que el conde de Saint-Germain era el famoso conde de Gabales y como conde Hompes fue el último gran maestro de los caballeros de Malta. Es bien sabido que muchos miembros de las sociedades secretas europeas han fingido la muerte por diversos motivos. El mariscal Ney, miembro de la Sociedad de Filósofos Desconocidos, se libró del pelotón de fusilamiento y con el nombre de Peter Stuart Ney vivió y dio clases en un colegio de Carolina del Norte durante más de 30 años. En su lecho de muerte, P.S. Ney le contó al doctor Locke, el médico que lo atendía, que él era el mariscal Ney de Francia. Al concluir un artículo sobre la identidad del inescrutable conde de Saint-Germain, Andrew Lang escribió: murió de verdad Saint-Germain en el palacio del príncipe Carlos de Hesse alrededor de 1780 o 1785. Pregunta: por el contrario, ¿habrá huido de la prisión francesa en la que Grosley creyó haberlo visto durante la Revolución Francesa? ¿Lo conoció Lord Lytton en torno a 1860? ¿Será él el misterioso asesor moscovita del Dalai Lama? ¿Quién sabe? Es una quimera de los asuntos de memorias del siglo XVIII. Y con esto, queridos amigos, iniciamos y damos principio-fin a este primer capítulo que hace referencia a grandes misterios esotéricos, los emisarios. El segundo que vamos a tratar en estos días seguramente será el de la Atlántida. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, que le paséis muy bien y seguimos con esto. Misterios por descubrir. Un abrazote.